La siguiente moción es la presentada por el Grupo Popular. Guarda relación con una moción de apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado bueno, se han tenido alguna conversación con algunos de los grupos, pero no se ha llegado a un acuerdo para que esta propuesta pudiera ser tomada como declaración institucional y, en este sentido, pues le corresponde al Grupo Popular, lógicamente, que es el proponente, defenderla y tratarla. ¿Quién la va a defender, Vicente? Pues el señor Ajenjo tiene la palabra. Vamos allá. Bueno, voy a ser breve y conciso. En el año 1978 los españoles decidimos cuál sería la norma fundamental que fijaría el marco de convivencia entre todos los ciudadanos. En el preámbulo de dicha norma se establece como voluntad de la nación española garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo, consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Desde el año 1978 hasta ahora, la normal convivencia entre los españoles ha sido posible gracias a los principios constitucionales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Principios que a lo largo de la historia reciente de España han tenido como valedores y garantes de ellos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Son las fuerzas y cuerpos de seguridad los que en última instancia y con el aval del Poder Judicial han sido los que han resuelto episodios tan dramáticos como el 23 de febrero y la lucha contra el terrorismo en cualquiera de sus formas. En la actualidad nos encontramos ante un panorama político donde está en peligro la soberanía nacional y los derechos constitucionales de los catalanes y del resto de los españoles. Y una vez más son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado los que, con su sensata labor y dirigidas y coordinadas por jueces y fiscales, los que garantizan el mantenimiento del Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley frente a intentos por parte de una minoría de dinamitar el marco de convivencia que aprobamos todos los españoles en el año 1978. Los populares pensamos que especialmente en estos momentos tan turbulentos son cuando los agentes policiales deben notar más que nunca que cuentan con el respaldo de la ciudadanía. Es por todo ello por lo que se trae la siguiente propuesta de acuerdo. 1. El reconocimiento público por parte del Ayuntamiento de Mairena de Aljarafe a la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad que han venido desarrollando y particular están desarrollando en la actualidad en defensa del Estado de Derecho, la libertad, la igualdad y la justicia. 2. Dar traslado de este acuerdo a la Delegación de Gobierno en Andalucía, a la Delegación de la Junta de Andalucía, a la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, a la Dirección General de la Policía Nacional y a la Guardia Civil, así como a la Dirección de los Mossos de Escuadra. Bueno, poco que decir a esta moción, ¿no? Aquí intentamos transmitir lo que nos transmiten los vecinos y ahora más que nunca, como hemos expuesto, es cuando creemos y pensamos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que contar y tienen que sentir el respaldo de toda la ciudadanía. Y por eso traemos esta moción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Ajenjo. Señora Izquierdo, Grupo Izquierda Unida. Bueno, yo he presentado una enmienda a la totalidad a la moción del PP porque no tengo ningún problema en sus puntos de acuerdo y en el título de la moción. Lo que pasa es que el cuerpo de la moción no tiene nada que ver ni con el título ni con los puntos que se pretende acordar. Por eso recojo en mi enmienda a la totalidad los puntos de acuerdo que propone el Partido Popular, añado unos nuevos. Y bueno, y explico un poco pues un cuerpo de moción totalmente diferente al que ellos utilizan para hablar del problema en Cataluña bajo el título de un apoyo a las fuerzas de seguridad que desde Izquierda Unida, desde luego, apoyamos totalmente. Lo que el Partido Popular traiga aquí su visión y su forma de actuar ante este problema, amparándose en un apoyo a las fuerzas de seguridad, a la policía, a la Guardia Civil, a los Mossos de Escuadra, que desde Izquierda Unida sí compartimos, pero ante la convocatoria para el próximo 1 de octubre de un referéndum para la independencia en Cataluña y ante la acción represora y autoritaria del Gobierno de España, sustanciada, entre otras, en la detención de cargos públicos catalanes, la prohibición de actos y de reuniones políticas
vulnerando derechos fundamentales como el de expresión o reunión, la entrada de las fuerzas de seguridad en imprentas y en medios de comunicación mandadas por el señor Rajoy. La irrupción en dependencias del Gobierno, actuaciones todas ellas de clara involución democrática más propias de otra época y que están destruyendo la convivencia y las bases constitutivas de la democracia y llevando a Cataluña y a España a una situación de excepcionalidad preocupante con un retroceso gravísimo en las libertades. El señor Rajoy está consiguiendo con sus actuaciones más independentistas que la CUT lleva con todas sus campañas políticas durante muchos años. O sea, yo creo que la actuación del señor Rajoy es realmente desproporcionada y lo que hace es aumentar terriblemente la situación de conflicto que por otra parte también entendemos que la convocatoria para el 1 de octubre por el Gobierno de la Generalitat tampoco resuelve el problema, dado que carece de las garantías políticas suficientes y además el proceso no apela a una parte considerable de la sociedad catalana. Por lo tanto, tampoco apoyamos lo que es el referéndum que desde una parte de los políticos catalanes se quiere llevar a cabo. Eso no quita que nuestro grupo, comprometido con la democracia, la libertad, la fraternidad, el diálogo, la convivencia y los derechos civiles, sociales y nacionales, y como representantes de los ciudadanos y ciudadanas, consideremos imprescindible abordar el problema existente a través de la negociación, el diálogo y soluciones políticas democráticas que puedan conducir a la celebración en su día, si es necesario, de un referéndum pactado y con garantías políticas suficientes, que permita a la sociedad catalana decidir su futuro, tal y como vienen a manifestar el 80% de sus ciudadanos. Por todo ello, se presentan los siguientes puntos de acuerdo. Primero, el reconocimiento público por parte del Pleno del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe a la labor que los cuerpos y fuerzas de seguridad han venido desarrollando y, en particular, están desarrollando en la actualidad en defensa del Estado del Derecho, la libertad, la igualdad y la justicia. Emplazar al Gobierno del Estado a dialogar con la Generalitat y con el conjunto de actores políticos para buscar soluciones políticas democráticas al conflicto en Cataluña. Unas soluciones que permiten a la ciudadanía catalana decidir su futuro en un referéndum, si llegara al caso, acordado con el Estado. Cesar en su política de excepcionalidad y de represión, pues esta política amenaza las libertades fundamentales constitutivas de la democracia. El Gobierno no debe impedir que el 1 de octubre los ciudadanos catalanes se expresen como consideren. Animar a los ciudadanos a defender que se garanticen los derechos y libertades, como el derecho de autodeterminación de los pueblos, la consolidación de derechos sociales para las clases populares y la consecución de una república federal. Hacer un llamamiento a los distintos responsables políticos a que, dada su responsabilidad, adopten aquellas medidas que se encuentren en la dirección de asegurar las libertades y una convivencia libre y pacífica en un marco de tolerancia. Dar traslado de este acuerdo a la Delegación del Gobierno en Andalucía y a la Delegación de la Junta de Andalucía, a la Dirección General de la Policía Nacional, Guardia Civil y a la Dirección de los Mossos de Escuadra. Muchas gracias. Ha sido poco, señora Izquierdo. Muchísimas gracias. Señor Vasco, a la segunda. ¿Por qué no admitimos la enmienda? Al ser una enmienda a la totalidad habrá que votar y debatir la enmienda a la totalidad. Pero bueno, como digo, como es decir, no es una. Admitimos la enmienda. No es que son gente de diálogo. Son dos asuntos absolutamente distintos. Se está planteando no una enmienda parcial donde se quita construir un paso en la Hacienda Rosales por estudiar la construcción del paso. Bueno, venga, vale, eso es una enmienda. Lo que ha hecho la señora Izquierdo es una enmienda a la totalidad que tiene un debate absolutamente distinto a la moción presentada por el PP. Absolutamente, procedimentalmente, no estoy hablando de otro asunto. Habrá que debatir la enmienda, votar la enmienda. Yo creo que es una moción distinta, más que una enmienda, una moción distinta. Pero en este caso, como viene siendo habitual, pues luego le diremos al Grupo Popular, oye, pues sobre todo en el ámbito del acuerdo, no de la argumentación, si admite o no admite ese punto cuarto, creo que ha establecido en su historia de los acuerdos. Si no, vamos a seguir con el debate de la moción del Grupo Popular y luego analizamos la propuesta de la señora Izquierdo. Venga, señor Vasco ha dicho a la segunda opción, a la segunda intervención, por el Grupo Sí se puede, Mairena, la señora Abad. Bueno, nosotros, vamos a ver, yo tenía una duda que la voy a exponer ahora y ya después me contestáis en vuestro turno, que no sé por qué ponéis solo dar traslado a los Mossos de Escuadra y no a toda la policía autonómica, ¿vale? La chancha, etcétera, etcétera. No sé por qué, si es que es un local, en fin.
que no sé por qué. Bueno, ahora ya vosotros ya me lo aclaráis, ¿no? Entonces, primero, empiezo diciendo que, bueno, que nuestro grupo, por supuesto, apoyo y solidaridad total y absoluta a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como obviamente. De hecho, nosotros habíamos propuesto la declaración institucional porque nos parecía este tema suficientemente importante para sentarnos en una mesa, al menos un responsable de cada grupo, debatirlo y sacar aquí algo pues que fuese del consenso de todas y todos los grupos que estamos aquí, ¿no? A mí el cuerpo de la moción también me chirría un poco, sobre todo porque, menos mal, afortunadamente, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actuales no son las del 81. Entonces, lo voy a dejar ahí, golpe que fracasó gracias en gran parte a la ciudadanía civil también, ¿no? Bien, a nosotros los puntos de acuerdo nos gustan, el apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es total. Lo que nos parece extraño es que lo presente el Partido Popular, porque precisamente el Partido Popular es el que más trabajo le ha dado a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en los últimos tiempos con sus casos de corrupción. ¿No hablabais también de ellos cuando iban a investigar vuestras sedes? ¿Vale? Bien, sigo. Venga, sigo. Por favor, bien. El público... Me parece, por otra parte... Perdona, Rosalía. Sí. Por favor, el público, yo entiendo que tengáis cada uno vuestro sentir en el debate, pero rogaría el respeto a la intervención de cada uno de los grupos, como siempre ha sido y como siempre se lo ruego a todas las personas que pueden asistir a los plenos del Ayuntamiento, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias, señor alcalde. De todos modos, no he dicho ninguna cosa que no sea cierta. Bien, sigo. Por otra parte, es el partido en el Gobierno, el Partido Popular, el que ha sido incapaz de desarrollar su labor política de diálogo y negociación. En este sentido, podemos estar todos de acuerdo en que este partido ha sido nulo para negociar y para dialogar y dar respuesta a la problemática de la ciudadanía española y catalana. Ahora, para encubrir esa incapacidad de diálogo, recurren a la fuerza. Recurren a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y dicen que los apoyan. Pues bien, nosotras y nosotros alabamos claramente la labor de esta fuerza, pero no creemos que sea labor de estos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado encubrir el fracaso político y negociador de los dos grupos implicados en el Gobierno en esta situación en la que estamos actualmente, tanto el catalán como el español. Por otra parte, vemos que el Partido Popular ha manifestado una clara falta de sensibilidad política para darse cuenta de que las leyes están para facilitar la vida de la ciudadanía. Y cuando las leyes dejan de cumplir esa función de facilitar la vida de la ciudadanía, el partido responsable del Gobierno de la nación tiene que negociar y sentarse a hablar con las personas que están pidiendo un cambio, no mandar a hombres y mujeres a enfrentarse con personas, hombres y mujeres igual que ellos, corrientes en un conflicto que ellos no han creado. Por otra parte, a nosotros nos parece que no se dignifica en absoluto a un colectivo, en este caso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no se las dignifica haciendo una moción. Se las dignifica con condiciones dignas de trabajo. ¿Y en qué condiciones estamos enviando a estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a Cataluña? Pues en palabras de ellos mismos, los estamos desplazando de manera inesperada y forzosa, lejos de sus unidades y lejos de su familia, alojándolos en camarotes con poco espacio, con muy poca o nula ventilación y en el famoso barco del Piolín, vergonzoso. Los estamos enviando desconectados de sus planes de servicio, de sus horarios. Estamos vulnerando los derechos laborales y esto no lo vamos a solucionar con una moción. Ahora que el PP ejerce el control económico de las cuentas catalanas, se dará cuenta de la discriminación que están sufriendo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en relación
con el resto de fuerzas autonómicas respecto a los Mossos o a cualquier otra policía autonómica. Por lo tanto, no se dignifica a estas personas con mociones, se les dignifica con salarios dignos, con condiciones de trabajo dignas, con chalecos antibalas que están reclamando, con una jornada laboral decente, con unos derechos de sindicación. Yo estoy leyendo peticiones que hacen ellas y ellos. Por lo tanto, seamos serios. No abusemos de su profesionalidad, que la tienen y mucha, enviándolos a un conflicto que, con la falta de voluntad política y con la falta de capacidad de diálogo, ha provocado el propio Partido Popular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Abad. Le toca al Grupo Socialista. Señor León. Sí, muchas gracias. Yo voy a hablar muy poco, pero quería empezar de verdad hablando de democracia, porque hemos empezado este debate, que es un debate, creo, mucho más profundo de lo que pudiéramos llevar a este pleno, y ya no solo por tiempo, sino también por la necesidad de conocer mucho más del tema, pero hemos empezado y en 5 minutos nos hemos abucheado, nos hemos aplaudido, hemos criticado, hemos insultado y hemos hecho todo un concierto de falta de democracia desde mi punto de vista. Estoy hablando de manera personal, porque la democracia es mucho más que votar. La democracia es saber que no todos opinan lo mismo que uno, saber que entre todos tenemos que construir algo que nos va a gustar en mayor o menor medida y saber que sobre todo el respeto y la escucha a las demás personas es lo más importante que tiene el sistema. Yo pido, por favor, que no aplaudamos, que no abucheemos y que no insultemos, porque, y ahora paso a la exposición, aquí hay dos problemas, creo. En esta moción se refleja una declaración hacia una institución, una declaración de apoyo hacia una institución. España, como cualquier otro país, tiene instituciones que deben de ser valoradas en todo momento, porque son las instituciones que representan a un país. La política, que es el segundo aspecto de esta moción, la política evidentemente pues ha fallado, más según algunos partidos, menos según otros, y en esa dialéctica política pues sí que es donde tenemos nosotros que intentar entrar, no desde este ayuntamiento que realmente nos coge muy lejos, pero sí que es verdad que nosotros tenemos que instar a los gobiernos locales, autonómicos, nacionales, a que intenten llegar al consenso más grande posible, porque eso es lo que nos hará en la base de la democracia, como decía al principio. Pero, apartando la política, es cierto que las instituciones se deben un respeto a sí mismas y al resto de ellas. Yo he vivido en primera persona la objeción de conciencia y la eliminación del servicio militar obligatorio en primera persona. Y he vivido a compañeros y amigos de este barrio, de Mairena, de Ciudad Jarafe, ir a la cárcel porque incumplían la norma que existía en ese momento, que era el servicio militar obligatorio. Y gracias a ese movimiento social promovido por la ciudadanía, pues se cambió la norma. Y es cierto que las instituciones y los políticos que legislan van más lento que la propia sociedad. Pero cuando una institución vulnera el sistema en el que se inscribe, en el que se circunscribe, yo creo que no podemos asimilar los movimientos sociales y ciudadanos a esos movimientos. Una institución tiene que respetar las normas y a las instituciones que la envuelven. Y por lo tanto, a mí me gustaría separar lo que es el debate político, que hay y mucho y muy profundo, de lo que es el apoyo a determinadas instituciones y símbolos que todo país tiene que tener, en este caso los cuerpos y fuerzas de seguridad, estatales, autonómicos y locales. No nos olvidemos que todas las fuerzas, los bomberos, todas las fuerzas que están en la labor del servicio al ciudadano son importantes y de respetar incluso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor León. Pues pasamos al segundo turno. Señora Izquierdo, ¿quiere intervenir? Bueno, insisto en lo mismo. El Partido Popular utiliza de una forma totalmente política y, bajo mi punto de vista, muy reprochable a unas personas
trabajadores que trabajan por defendernos a todos y a todas, como son los cuerpos de seguridad del Estado, para hablar de sus medidas políticas en el conflicto catalán que nada tienen que ver con las fuerzas de seguridad, porque este es un problema que han generado tanto una parte de los políticos catalanes como el Partido Popular. Pero vamos, yo tengo muy clara la postura del Partido Popular ante esto. Se la he oído a un compañero de pleno esta mañana en Diputación diciendo claramente ya no es momento de llamar al diálogo. O sea, para el Partido Popular ya no es momento de llamar al diálogo ni de resolver este conflicto por la vía pacífica. Vamos, lo ha dejado claro un compañero esta mañana en el pleno. Palabras textuales, ya no es momento de llamar al diálogo. Lo esencial de esto, como decía el señor León, es la voluntad popular. De ella emanan las leyes. Directamente, hay ejemplos muy evidentes y menos polémicos en foros liberales, como por ejemplo el matrimonio homosexual. La voluntad popular cambia la norma antes que ningún aparato estatal, legislativo o judicial. Pasa lo mismo con expresiones que afectan al individuo que con expresiones de representación de voluntades populares. Este referéndum puede entenderse de distintas formas y parto de la base que desde Izquierda Unida no lo compartimos inicialmente. Puede entenderse como una forma de manifestación, resistencia completamente pacífica más allá de su legalidad, o puede entenderse como una práctica riesgosa e ilegal. Cada cual elige desde su nivel de adhesión a los derechos civiles y colectivos entre una lectura y otra. Yo, evidentemente, me quedo con la primera. Hablamos de un referéndum no vinculante, cuyo objeto político no es otro que reforzar y hacer crecer un movimiento. Dudo que la forma de lidiar con un tipo de resistencia pacífica sea criminalizarla, hacer detenciones, registro, parar imprenta, etcétera, como ha sucedido. A no ser que tu objetivo sea otro diferente a arreglar esto. Y yo creo que en esas está el Partido Popular. Quizá estas llamas benefician enormemente al Partido Popular y a una parte también de los políticos catalanes. No me sitúo en ninguna de las dos partes. Con esto último, está claro que me queda claro que el Partido Popular lo que busca no es resolver este conflicto por la vía pacífica y que bueno, que hace ya un tiempo que no hablamos ni de la corrupción del PP ni de otras muchas cosas que hemos estado hablando hasta este momento. Ahora, el tema catalán lo nubla todo y el principal partido que sale beneficiado de esto, desde luego, es el Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Izquierdo. Señor Vasco, Grupo Ciudadano. Gracias, señor alcalde. Nos estamos yendo por los cerros de Úbeda, pero bueno, es habitual en nosotros. Este grupo, empieza por el final, va a apoyar sin fisura la propuesta del Partido Popular. Nos parece que es justo y además es necesario. Y le intento explicar un poco en este mare magnum de ideas y de posicionamientos que ha habido aquí. La división entre el derecho natural y el derecho positivo es casi tan antigua como el propio derecho. Pero hay una solución más o menos consensuada en la doctrina, como 2500 años después, en el que el derecho natural debe tomarse en consideración cuando se legisla y el positivo una vez que se aplica la norma. Y en este caso se mantiene principalmente al grupo de Izquierda Unida con esta enmienda de sustitución o a totalidad, como queramos llamarla, en una equidistancia entre unos y otros que nos parece peligrosa e injusta. Mire usted, que no he votado en mi vida al Partido Popular, lo digo que jamás he votado al Partido Popular, pero en el momento y hora en el que está elegido presidente del gobierno, Mariano Rajoy es mi presidente del gobierno. Y esto no es una cuestión entre Rajoy y Puigdemont, esto no es una cuestión entre el Partido Democrático de Cataluña y la CUP, más Esquerra Republicana, contra el Partido Popular. No es así, no es este el debate. No es este el debate. El debate es si puede un grupo de políticos saltarse a la torera, permítanme el concepto, toda la normativa, pero la normativa constitucional, su propio Estatuto de Autonomía, el Tratado Constitutivo de la Unión Europea de Maastricht e incluso los principios de la Convención Europea de los Derechos Humanos. Mira, aquí se intenta crear un mare magnum que confunda la opinión pública, porque claro, es difícil mantener que un Parlamento autonómico silencie a la oposición, que una mayoría absoluta sostenida por un único diputado de diferencia y menor número de votos permita que el otro no tenga derecho a opinar, que apruebe leyes
anticonstitucionales, leyes contrarias a las más elementales garantías, no solamente de los políticos, sino de todos los ciudadanos que representan, que al menos hasta las últimas elecciones catalanas resultaron ser más los que votaron a partidos constitucionalistas o aparentemente constitucionalistas, porque hay que ver la posición de Podemos, según el día baila en una u otra dirección, que a partidos que son partidos golpistas. Oiga, están llevando a cabo actuaciones de una auténtica secesión. Son sediciosos. La labor que están haciendo el gobierno y todos los que lo apoyan son acciones que van contra la Constitución, que van contra la ley. Y se nos llena la boca hablando de democracia. Oiga, la democracia es votar, la democracia es poner urnas de cartón y que echemos un papel diciendo si queremos ser independientes o no el 1 de octubre. Y bueno, lo de no es vinculante, no sé, señor Izquierdo, porque ellos han dicho hoy mismo, ayer o hoy en el Parlamento, han dicho que si sales que sí, independientemente de quién vote, del número de personas que voten y de la diferencia entre una u otra opción, que van a hacer una declaración unilateral de independencia. O sea, si no respetamos las normas, no estamos respetando la soberanía popular, porque hay que seguir el interlógico. O sea, una ley viene porque hay un Parlamento elegido por los ciudadanos y el Parlamento existe a su vez porque los ciudadanos lo han elegido. Si no respetamos a la ley, no respetamos la soberanía nacional. Lo que no podemos hacer es mirar y ajustarnos el ancho del embudo según lo que nos convenga en cada momento. Y decimos que si envían a la policía a proteger el orden constitucional, lo que está haciendo es una actuación represiva, una involución democrática, represora, autoritaria, vulnerando derechos fundamentales. Oigan, por Dios, un poco de responsabilidad. Un poco de responsabilidad. Quienes están haciendo esto son precisamente a los que se ha enviado la policía a detener. Son aquellos que pintan en la fachada de quien se atreve a poner bandera española o quien se atreve a ser un político no independentista que está señalado y que está visto. Quienes piden que se señale todo aquel que no va a votar o que diría que se va a votar que no. Que se multe y sancione a todo aquel que se atreva a rotular su negocio en castellano. Oigan, son ellos los que no permiten hablar al Parlamento, los que no permiten opinar a los demás, los que utilizan el dinero de todos los catalanes únicamente al servicio de quienes ellos deciden que tienen la razón absoluta. Pero me sorprende, lo que más me sorprende es que partidos que se llaman de izquierda estén dispuestos a mantener esta equidistancia y apoyar los nacionalismos, que es la muestra más clara de la burguesía absolutamente insolidaria. Oiga, el objetivo y el fundamento de todo este conflicto catalán, como ustedes llaman, es ni más ni menos que no están dispuestos a pagar impuestos para que una persona en Andalucía cobre el PER, que también defendemos por otro lado, o para que una persona en Extremadura tenga la oportunidad, porque les han vendido que los territorios pagan impuestos cuando pagan las personas, les han prometido no se llama demagogia, se llama fundamentación, porque mire, yo me he molestado en hacer una entrada, mire, en el blog, en el que me he molestado a ver todos y cada uno de los artículos de la Constitución, de Estatuto de Autonomía para Cataluña y del Tratado Constitutivo de Maastricht que se incumplen. Me he molestado en hacerlo. ¿Por qué? Porque me gusta votar y me gusta posicionarme con conocimiento de causa. Y no lo que me venga de arriba, que lo que digan, que además es confuso, claro. Lo que me diga Pablo Iglesias hoy, pues que hoy puede ser que disfruto viendo cómo apalean a un policía, o hoy puedo ser que por favor que me mande zoido a gente aquí en la plaza de Zaragoza porque me pueden hacer daño a mí. Oiga, lo que tenemos que tener es un poquito de sentido común y saber de qué estamos hablando. Cuando la policía y la Guardia Civil se desplazan allí, que les quede claro que lo hacen por orden judicial. O sea, van a cumplir lo que está diciendo el Tribunal Constitucional, lo que va a decir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y lo que dicen los juzgados de instrucción y de lo penal de Cataluña. Igual que aplaudimos, o al menos nosotros lo hacemos, cuando entran en la calle Génova a investigar al primer partido en este país que está investigado por corrupción, igual aplaudimos que entren en la sede de la CUP cuando deciden saltarse la ley. Miren ustedes, lo que no se puede hacer es sorber y soplar, porque es imposible. La policía no va, es que dice que van allí ¿cómo he visto? Un referéndum pactado, es que lo decían, una política de excepcionalidad y de represión. Oigan, háganselo mirar, denle un poco de perspectiva a la mirada y dense en cuenta de que quien está reprimiendo, de quien está declarando un estado de excepción, no es el gobierno central. Y dejen de ver esto como una guerra entre Rajoy e independentistas, que no lo es. Es una guerra entre quienes quieren mantener el orden constitucional y quienes quieren romperlo en beneficio propio. Ese es el motivo real. Y por eso
mandamos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado allí a jugarse en integridad física con los amigos de Otegi, con los amigos de Terra Llibre, todo ese tipo de gente son los que están allí, anarquistas que vienen de toda Europa a plantarle cara a nuestra policía. Oiga, por Dios, mantener la equidistancia entre unos golpistas y quienes mantienen la ley es una posición muy peligrosa. Y nosotros animamos al Partido Popular a no aceptar esta enmienda que para nuestro juicio es totalmente inconcebible, y vamos a apoyar la suya porque entendemos que la policía y la Guardia Civil merecen todo nuestro apoyo. Merecen todo nuestro apoyo, cuando decía la señora Abad, también en que se equiparen sus sueldos, en que se dote de medios para luchar contra el narcotráfico en la bahía de Algeciras, para que se les permita controlar la frontera con un número suficiente de efectivos en Ceuta o en Melilla. Les apoyamos en todo caso y también en este. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Vasco. Señora Abad. Sí, vamos, yo simplemente por centrar que ya nos hemos ido a hablar de lo que no sé si correspondía, pero quería decir que quería centrar, porque estábamos hablando de lo que no correspondía y quería centrar, insisto. Entonces, la cuestión es que nosotros y nosotras hemos propuesto declaración institucional para evitar esto. No sabemos de quién ha sido en este caso la falta de diálogo. Nos hemos quedado esperando dicho diálogo para hacer una declaración institucional y evitar tirarnos los trastos a la cabeza en un debate que es mucho más profundo y no se puede tener aquí en estas condiciones, que obviamente apoyamos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero no apoyamos que el Partido Popular las utilice para tapar su falta de capacidad de diálogo y las envíe en las condiciones en que las está enviando. El sentido de nuestro voto va a ser la abstención, porque después de todo lo que he dicho también tengo que decir que no podemos apoyar el cuerpo de la moción, la exposición de motivos no la podemos apoyar en su totalidad. Por eso pedíamos diálogo en una mesa y venir con una declaración institucional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Abad. Grupo Popular, señor Tano. Gracias, señor presidente. La verdad es que no me sorprende nada de lo que ha pasado en este pleno. Es la repetición de otros plenos de otros ayuntamientos o de esta misma tarde en el Parlamento de Andalucía, donde los grupos que lo sustentan a ustedes pues también se han desmarcado del resto de las fuerzas políticas mayoritarias en el Parlamento de Andalucía, el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos, en apoyar una institución de apoyo no al Gobierno, sino a las instituciones del Estado, que son dos cosas absolutamente distintas. Y nosotros lo que pedimos aquí es el apoyo a una institución del Estado, las fuerzas y cuerpos de seguridad, y en el caso de los mozos de escuadra, porque es la competente para mantener la seguridad ciudadana en el territorio del que estamos hablando, la Comunidad Autónoma de Cataluña. Nada más que eso. Por cierto, para centrar el tema un poco en lo importante de la fuerza de cuerpos de seguridad, los presupuestos que hemos tenido que aplazar, porque no es el momento para un debate sosegado, contemplan una importante subida salarial para los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por cierto, por el trabajo serio y responsable del Partido Popular y, en este caso, de Ciudadanos, que prefiere hacer política pragmática y no discursos que no van a ninguna parte. Como, por cierto, se han aumentado las dietas de los miembros de la Fuerza de Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en Cataluña, multiplicándolos por 3, etcétera, etcétera, etcétera. Para que sus condiciones de trabajo le permitan ejercer sus funciones de la mejor forma posible. Mire, yo entiendo que tienen que justificarse. Muchos daños se están haciendo. Muchos daños se están haciendo. Porque lo ha explicado muy bien el señor Vasco. La equidistancia se paga. Ya muchos de ustedes o de partidos parecidos a los de ustedes fueron equidistantes con el terrorismo en el País Vasco. Y eso se paga. A la larga se paga. Porque los demás estamos en la defensa del Estado de Derecho, de la Constitución del 78, la vigente en España. Podemos, a través del voto de los ciudadanos, modificarla cuantas veces creamos y cambiar todas las leyes que sean necesarias. Pero es evidente que en España ahora hay una legislación, que es la que están haciendo cumplir jueces y fiscales. Lo ha explicado también bien el señor Vasco. Cuando
un juez de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia de Madrid manda detener a políticos militantes del PP por malversación de fondos o prevaricación, viva el juez y viva la policía o la Guardia Civil. Cuando una jueza del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en un auto judicial, manda a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la detención de responsables públicos catalanes por malversación de fondos y prevaricación, delitos tipificados en el Código Penal, entonces lo que se está haciendo es que Rajoy usa las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para imponer su criterio y su orden en Cataluña. No, los jueces. Algunos, que es lo más terrible de todo esto, confunden el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, la base de la democracia. Esos que lo confunden es porque en su subconsciente no creen en ello. En su subconsciente creen en la Rusia de 1917. Eso es lo que creen en su subconsciente. Creen en la Camboya de los Khmeres Rojos. Sí, es lo que creen. Creen en esa Polonia del 47. Sí, en eso es lo que creen, en ese tipo de democracias proletarias que eran evidentemente las mayores dictaduras que han existido en el universo. Mire, el gobierno no detiene, mandan detener los jueces. ¿Qué pensaríamos si el señor Rajoy o el mismo señor Conde decide unilateralmente que no vuelva a haber plenos en este ayuntamiento hasta que él lo crea conveniente, sin consultar con ningún portavoz? Nos parecería aberrante y antidemocrático. Han cerrado el Parlamento de Cataluña. No se vuelven a celebrar plenos en el Parlamento de Cataluña. No hay debate parlamentario. A las personas que han votado los ciudadanos catalanes mayoritariamente, socialistas, de Ciudadanos, populares y también del Podemos catalán, no pueden hablar en el Parlamento porque lo han cerrado a cal y canto. Para que no haya debates parlamentarios en Cataluña y se visualice que hay otra realidad catalana, la de millones de personas que piensan distinto a los que vemos habitualmente en la televisión. Yo he estado en Barcelona hace muy poquito tiempo. He paseado por Hospitalet y por Santa Coloma de Gramenet y les garantizo a ustedes que nada de lo que refleja en su enmienda, señora Izquierdo, pasa. He visto a ciudadanos tranquilamente indignados con el referéndum, participando en su vida diaria y normal. No es Mariano Rajoy el que saca a los niños de los colegios y con 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 años y los manda a las manifestaciones. No es Mariano Rajoy el que va a las facultades a prohibir que se den clases a aquellos que han decidido no ejercer el derecho a la huelga. Tan democrático el derecho a ejercerlo como el no a ejercerlo. No es Mariano Rajoy el que amenaza en la calle al que piensa distinto, al que porta una bandera de su país. No es Mariano Rajoy el que hace eso. Por eso son ustedes lo peor que se puede ser, porque siendo equidistantes, lo que están es dando la razón a aquellos que están dando un golpe de Estado a la democracia española. Porque lo que están haciendo es incumplir las leyes. Y unos señores que han dicho que sea cual sea el resultado del referéndum, a las 48 horas van a declarar la independencia, tendrán que ser, imagino, que por los jueces actuar en consecuencia. Es lo razonable. Y los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado tendrán que tomar las decisiones que tengan que tomar. Por eso, de verdad, solamente por las imágenes que hemos visto todos los españoles de la salida escoltada de miembros de la Policía Judicial, que es como estaba actuando la Guardia Civil en la Consellería de Economía del gobierno catalán hace unos días, solamente por eso se merecen el apoyo y el respeto de este pleno, porque son los mismos guardias civiles que están garantizando la seguridad ciudadana en nuestro municipio. Y por eso
lo cómodo, porque el que estaba dando saltos en el Nissan Patrol no era el periodista de radiotelevisión de la televisión catalana, ni el que estaba rompiendo los vehículos o insultando a las guardias civiles no eran miles o cientos de ciudadanos alentados por personas que incumplen permanentemente la ley. Éramos los diputados del PP, Mariano Rajoy. Estaba evidente, nos vieron todos. Falsear permanentemente la verdad, que es lo que están haciendo ustedes, es lo peor. Yo entiendo que la señora Colau quiere ser presidenta de la Generalitat de Cataluña y tiene que vivir en la permanente equidistancia. Pero los demás no estamos aquí para los réditos políticos, estamos para cumplir la ley y, sobre todo, garantizar la unidad y la soberanía de España, nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias, señor Tarno. Señor León. Sí, muy rápido. Yo, sobre todo porque aquí hay personas que hablan mucho mejor que yo de aspectos jurídicos, y le quiero aclarar a la señora Izquierdo una cosa. Cuando yo he dicho, cuando he hablado de los movimientos populares, le voy a aclarar. Esto no es un movimiento popular, señora Izquierdo. O sea, nunca he dicho que esto sea un movimiento popular. He dicho que los movimientos populares van más rápido que las instituciones y entonces nos vamos amoldando. Y lo he puesto como ejemplo de la insumisión y la eliminación del servicio militar. En este caso, las instituciones son las que han promovido este tipo de actuaciones, no los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña, las instituciones catalanas. Y por eso, me cacho en los moros. Perdón. Y por eso, cuando hablamos de diálogo y cuando hablamos de la necesidad política de dialogar las cosas, evidentemente tenemos que hacerlo desde el marco constitucional y de las normas que nos obligan y que nos defienden. Y ahora mismo esa legalidad no está vigente. Pero bueno, era solamente por aclararle ese tema. Le repito, esto no es un movimiento ciudadano y no lo he dicho. Bien, eso, pero que no lo he dicho. Bueno, pues veremos el vídeo hasta, María. Pero de todas maneras, repito, y acabo como empecé, el debate político, que tiene que ser profundo, y además creo que desde este ayuntamiento no lo conocemos suficientemente porque nos coge muy lejos lo que realmente pasa en Cataluña o en otra comunidad autónoma que no sea Andalucía, no imposibilita el hecho de que nuestras instituciones tienen que ser respetadas y, por supuesto, evidentemente, apoyadas en cualquier momento. Y en este caso, la moción de apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad creo que lo merece. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor León. Por lo menos para que el alcalde de Mairena no se sitúe en la equidistancia, porque yo ya creo, señor Tarno, que la señora Colau, que la he escuchado esta mañana, ya no está en la equidistancia. Una vez que le ha dicho al señor Iceta que decida estar con el pueblo catalán o con el PP. En ese marasmo que ahora mismo están algunos de utilizar la palabra pueblo, arrogándose como si el pueblo fuera un todo. Créanme si les digo que yo soy el alcalde de Mairena y sé que hay gente que no piensa como yo. Y sé que respetan ellos que haga determinadas cosas. Y entiendo que tengo que representarles al conjunto de la ciudadanía, a los que piensan como yo y a los que no. Quizá este sea el extremo, por lo tanto, primero sin fisura, porque de lo que habla la moción es de el apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, un partido como el nuestro, que ha vivido tanto, que ha sufrido tanto, y más en este tiempo, porque todo este debate se da prácticamente un mes y pico después del segundo atentado más grande que se da en nuestro país, en una de las ciudades españolas. No podemos pasar de la manifestación por la repulsa del atentado y la solidaridad con las víctimas a no tener en cuenta que aquellos que tienen que cuidar de nosotros para que no se den este tipo de actos tengan el mayor número de medios, como aquí se ha hablado, la dignificación sociolaboral, como aquí se ha hablado, y desde luego que se suplementen las plantillas. Yo estaría deseando que algunas de las enmiendas hubieran sido en el ámbito de que las ofertas públicas de empleo se ampliaran lo suficiente para que las casas cuartel, las jefaturas de la policía local, de la Policía Nacional, perdón, se vayan suplementando en este sentido. Yo estoy deseando que llegue el día 2. El 2. Porque el 2 es verdaderamente, creo que después de la teatralización que están haciendo unos y otros, o muchos, el problema que se da es que se tiene que volver al Estado de Derecho.
a los señores que no están en el Estado de Derecho tienen que entender que estas son las normas que nos dimos. Como nosotros, concejales, rendimos y juramos el cargo delante de la Constitución española, porque es la norma que nos dimos. Imagínense ustedes simplemente, y así se lo explico yo a los ciudadanos, y así me lo comentaba además un alcalde catalán, porque uno tiene la suerte también de tener compañeros que son catalanes, que son alcaldes, que he podido hablar con ellos en esta semana, que lo están pasando mal, porque ese alcalde, aparte de las obligaciones de la vocación personal, arrastra a veces a la familia y han tenido que gritarle a sus hijos en el colegio y los han tenido que sacar de clase y se los han llevado a casa. Y luego terminamos hablando de gente que no está viviendo allí lo que está pasando, pero desde esa no equidistancia, porque he podido hablar con ellos y mostrarles en lo posible mi solidaridad. Había uno muy gracioso, Pepe, que le tengo además mucho cariño, y dice: mira, Antonio, esto es sencillo. Si un vecino te denuncia porque el vecino de al lado le ha hecho una casa de 2 plantas y el vecino de al lado, que es un soberanista convencido, dice que le estorba la segunda planta porque no le da el sol al patio, ¿qué hago yo como alcalde? ¿Demuelo si no está en condiciones ilegalmente establecidas o le dejo vivir al otro vecino en la segunda planta? Pues claro, lo que estamos pidiendo un poco es eso, que se vuelva un poco al escenario de la legalidad y desde luego del diálogo. Yo creo que hay una renuncia efectiva en tantos meses de lo que es la política, que es el diálogo, en la búsqueda y en la solución de los problemas, que a lo mejor los hay, de sentimientos y de afecciones personales. Pero lo que no podemos dejar atrás es la responsabilidad que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los jueces como Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, porque además lo dice nuestro ordenamiento jurídico. Y si no es así, pues es verdad. Lo mismo que está diciendo el Partido Socialista, que sentemos en una mesa porque posiblemente después de 40 años la Carta Magna haya que actualizarla. No es la misma sociedad que teníamos en el 78. Pero tendremos que sentarnos todos a ver cuál es el alcance y cuál es la solución a los problemas. Y eso sí, en igualdad, porque de las últimas alocuciones, estas de diario que fui, vi la de la Asamblea de Alcaldes, en la que un dirigente andaluz se subió al atril a comparar el referéndum andaluz con el derecho de autodeterminación de los pueblos de Cataluña. Y no hay ninguna república federal moderna europea, para poner un ejemplo, que reconozca el derecho de autodeterminación. Ninguna. Todos los estados son únicos en un escenario. Ninguna constitución europea moderna, que luego siempre vamos a la referencia. Pero lo que no puedo admitir como andaluz es que se referencie el paralelismo entre el referéndum andaluz y cualquier otro referéndum. Porque el referéndum andaluz se hizo en el marco constitucional, con muchísima exigencia, con el 50+1 de las provincias, con el 50+1 con el total, con más del 55% de los ayuntamientos. Todas las exigencias del mundo. Pero en libertad y con garantías la gente votó. Así que lo que yo quiero también como demócrata es que cuando haya una consulta se establezca con garantías y en el marco de la legalidad, como creo que estamos todos los 21 que estamos aquí. Y luego, en la medida de lo posible, ojalá llegue ese anhelado día 2 en el que la gente se siente en la mesa a dialogar y a hacer política y no a convocar a generaciones futuras ni de catalanes ni de españoles que tengan un sentimiento contradictorio e incluso de enfrentamiento. Creo que será mucho mejor para todos. Bueno, pues vamos a pasar la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale, pues se aprueba con el voto a favor de Ciudadanos, Grupo Popular y Grupo Socialista, y la abstención del Grupo Izquierda Unida y de Si se puede, Mirena. Gracias, compañeros de corporación.